Acompáñenme en un minuto de oración y vamos a meditar un rato en la palabra del Señor. Bendito Dios, te damos gracias porque en todo tiempo tú eres el mismo, el Dios fiel, el Dios bueno, el Dios confiable. No cambias de parecer, eres el mismo ayer, hoy, por los siglos, dice tu palabra. Y te agradecemos que nos permites encontrarnos en este lugar como delante de tu presencia. Así creemos, Señor, que estamos delante de ti. Y pedimos que nos bendigas en este tiempo, en esta oportunidad, que el propósito tuyo se cumpla en nosotros, que el propósito por el cual deseas que nos congreguemos, Señor, se cumpla en medio nuestro. Sabes de nuestras necesidades, sabes de nuestra condición. Conoces, Señor, nuestra crisis, conoces, Señor, nuestras preocupaciones, conoces nuestra fuerza y conoces nuestra debilidad, Señor. Y solamente tú tienes la respuesta que nosotros necesitamos. Necesitamos de tu ayuda, necesitamos de tu bendición, necesitamos de la obra de tu poder en nuestras vidas. Nos colocamos pues en tus manos y pedimos, Señor, que nos bendigas como solamente tú lo puedes hacer. En Cristo Jesús, el Señor y Salvador, te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Quiero pedirle que abra su Biblia en el libro de Samuel, Primera de Samuel, capítulo 1. Y vamos a ver la historia del nacimiento de Samuel, libro que lleva su nombre. Una historia muy particular, una historia muy especial y que está registrada allí para transmitirnos diversos mensajes de parte del Señor. Hablar de Samuel es la historia de una mujer, es hablar de la historia de su madre, una mujer llamada Ana. Pero por otro lado, la historia de Ana es la historia de todas las mujeres. En cierta manera, todos nos repetimos. En cierta manera, todos tenemos las mismas necesidades, las mismas luchas, las mismas inquietudes. En cierta manera, todos representamos a todos. Así como el Señor Jesucristo nos representó a todos también cuando Él se encarnó. Y Ana representa a todas las mujeres, hoy en particular a las madres, por lo menos para nosotros en esta mañana. Es el retrato que muestra que siempre necesitaremos la intervención de Dios en nuestras vidas. Con toda intención esa palabra, intervención. Que de repente Dios se haga manifiesto, Dios se haga presente, Dios haga algo que nos cambie la vida. A eso nos referimos con intervención. En algún momento todos necesitamos eso, que Dios intervenga en las circunstancias de nuestra vida, que Dios se haga presente y haga lo que nadie más puede hacer. Eso sucedía con Ana. Y lo necesitamos porque en determinadas épocas, en determinadas circunstancias, llegamos a un punto donde no podemos más, llegamos como a un callejón sin salida, llegamos a tocar, como se dice, a tocar fondo, y decimos, ya llegué a lo último, ya de acá no puedo más. Entonces llegamos a esas circunstancias donde se hace, pero un imperativo, una urgencia, una necesidad, que o Dios se manifiesta o no, o hasta ahí llegamos. O Dios se manifiesta o ya no hay más nada que hacer, no podemos seguir adelante. Es una historia, la de Ana, que nos habla de la fragilidad de la vida, de lo frágiles que somos. Aunque por mucho tiempo nos podemos sentir fuertes y sacar fuerzas de debilidad,
somos frágiles. Todos somos muy frágiles. Basta que la vida nos toque en determinado punto y toda nuestra fortaleza se viene abajo. Puede que estemos firmes y que hayamos peleado 1000 batallas y permanecido en pie, pero basta que nos toquen en determinado punto y entonces se pone de manifiesto nuestra fragilidad. Somos frágiles. Todos. El más fuerte también tiene su fragilidad. Entonces la historia de Ana es la historia de nuestra fragilidad, de la fragilidad humana, que hace crisis, que toca fondo en su debilidad, pero que decide refugiarse en Dios. Es la historia de alguien que en su fragilidad y en su crisis decide buscar refugio en el único que se lo puede dar, refugio en Dios. Buscar la salida imposible. A veces estamos encerrados ante muchos imposibles, situaciones que no podemos cambiarlas y que los que están con nosotros tampoco las pueden cambiar. Y quienes quizás podrían cambiarlo no quieren cambiarla. Y solo nos queda Dios, la salida imposible de aquel que todo lo puede, para quien no, nada es imposible. Lea por favor conmigo, aunque bueno, veamos, no recuerdo las imágenes, una imagen allí creo, la primera. Qué cosa tan especial. El cambio de una vida, el cambio de un corazón, el cambio de hasta este momento, y a partir de allí se ve la vida con otros ojos. Algo de Dios, definitivamente, algo de Dios. Esa mujer quizás pudo haber sido una egoísta, una vida centrada solo en ella hasta ese momento, pero después de eso, el cambio, entonces, y estará dispuesta quizás hasta entregar la vida por defender a ese pequeño, Los hijos, a muchos nos cuesta entender, valorar lo que las madres hacen o hicieron por nosotros. A medida que van pasando los años me doy cuenta, yo fui demasiado ingrato con mi mamá, ciego, insensible, incapaz de ver todo lo que ella hacía por mí, por amor. Y entonces, pero cuando no vemos pensamos que, no sé, que es la obligación, pensamos que sí, que es normal, que no sé qué cosa. Pero es para hacer una película de todo lo que cada madre hace por su hijo, lo que una madre puede hacer por su hijo. Todo. No que todas lo hagan, pero lo que una madre puede hacer por su hijo, puede hacerlo todo. Es capaz de literalmente entregar su vida por sus hijos. Una madre que ama a su hijo irá hasta lo último. Tal vez ella sería Ana. Siguiente punto, el primer punto. ¿De qué vamos a hablar en este primer punto? Brevemente. Hay necesidades que solo Dios puede responder. Nosotros leemos así en 1 Samuel capítulo 1. Hubo un varón de Ramataim de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, efrateo, el lugar, la zona, la región, Efrata. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios al Señor de los ejércitos en Silo,
donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes del Señor. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, especial, porque amaba a Ana, aunque el Señor no le había concedido tener hijos. Y su rival, la otra mujer, la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque el Señor no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subían a la casa del Señor la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Allí está el primer retrato que nos da la Escritura acerca de Ana. Había nacido en el pueblo de Dios. Ana era una israelita, pertenecía al pueblo del Señor, al pueblo de los pactos, al pueblo de las grandes promesas del Señor. Estaba casada con un hombre que estaba ligado por generaciones al servicio de la casa del Señor. Elcana era un levita. Los levitas eran los encargados siempre del servicio, del asunto del servicio que tenía lugar en el tabernáculo desde los tiempos de Moisés. Y además este esposo que Ana tenía, la amaba, la trataba con especial atención, era cariñoso con ella, era comprensivo con ella. Y aunque en aquellos tiempos una mujer que no tenía hijos tenía un estigma y se consideraba que una mujer que no tenía hijos era como que estuviese bajo un juicio de Dios en cierta manera, el tener hijos era un sinónimo de la bendición de Dios, el que no los tenía era como que el Señor se olvidó de esta. Y a pesar de que esa era la condición de Ana, que no le podía dar hijos a su esposo, sin embargo su esposo la amaba y le mostraba especial atención. De manera que a Ana no le faltaba nada. Tenía un esposo que la amaba y que le manifestaba ese amor, que la hacía sentir especial. Vivía en una familia estable, conocía al Señor, materialmente tampoco tenía necesidad de nada. Sin embargo, estaba mal. Se sentía mal, quiero decir. Estaba con una necesidad profunda en su corazón y de la cual ante la cual no podía hacer nada. Por alguna razón o por otra, ella necesitaba, anhelaba poderle dar hijos a su esposo y no estaba a su alcance y nadie podía hacer nada con relación a eso. Sea porque el ser madre tal vez representaba para ella, no sé, un sentido de realización, un sentido de plenitud, quizás porque desde niña era lo que ella quería y llegar a tener sus hijos y llegar a tener su hogar, y se encontraba con que aquellas cosas con las cuales soñó no estaban allí para ella, no podría disfrutar de ello. O sea, porque a causa de que no podía tener hijos, las otras personas, y especialmente su rival, por así decirlo, la otra esposa, una anomalía que un hombre en aquellos tiempos podía tener 2 esposas. Pero en todos los casos que vemos en la Biblia de alguien que tuvo 2 esposas, esa familia en ninguna veremos que estaban en paz. Lo que veremos es conflicto y situaciones de rivalidades y de odios entre las familias, porque no era el orden de Dios. No era el orden de Dios. Pero allí estaba Ana, entonces, sufriendo humillaciones por su condición, siendo humillada, siendo vejada, siendo burlada, siendo menospreciada.
por algo que no dependía de ella. Porque si dijeran, no, es una mala mujer, no, ella es, pero no, era una buena mujer, pero no podía tener hijos. Y en base a eso allí se afincaban para humillarla, para despreciarla. Lo cierto es que la necesidad de Ana, la necesidad de maternidad, se hizo cada vez más difícil. Esa fue una carga que fue haciéndose cada vez más pesada, hasta que ella dijo, no puedo ya con esto. Y cuando iban a la fiesta anual, todos los años viajaban y llegaban para ofrecer sacrificios, ofrendas a Dios, entonces Ana entraba en crisis. Cada año entonces ella entraba en crisis, no dejaba de comer y era llorar y la otra se burlaba y por otra parte, sin que ella lo supiera, esa necesidad que arrastraba, esa necesidad que tenía, iba a ser la oportunidad para que Dios le brindara lo que ella deseaba, pero por otro lado, Dios respondiera a la necesidad inclusive de todo un país, de toda una nación. Y yo me pregunto, ¿cuántas hijas de Dios hoy, cuántos hijos de Dios también estarán experimentando en sus almas, en sus corazones, como decir el látigo, el azote, el peso de una necesidad que nadie puede resolver? ¿Cuántos de nosotros estaremos con la carga en nuestros corazones de un problema, de una necesidad, de un deseo que nadie puede responder, que nadie puede satisfacer, que usted hubiese querido poder cambiar, que usted hubiese podido querer cubrir, y está eso allí pesando sobre su corazón? ¿Cuántas personas, cuántas mujeres, cuántas madres, sin tener falta de lo necesario, porque cuentan con lo necesario materialmente, porque cuentan inclusive con el afecto y el cariño de los que les rodean, de la familia misma, y sin embargo estarán sintiendo una profunda necesidad en sus corazones de algo que solamente Dios puede satisfacer, de algo que solamente el Señor puede dar? Porque se trata de una necesidad del alma, de una necesidad espiritual. Se trata de esas cosas que un regalo no puede llenar. Se trata de esas cosas que otras personas no pueden llenar. Se trata de esas cosas que los quehaceres propios de la vida no calman. Hay algo ahí, hay siempre como un peso, siempre como un vacío, siempre como algo, una sed de algo que a veces no podemos definir, no sabemos definir. Es como el vivir siempre con una tristeza y no sabemos por qué razón. Me siento como triste, pero no sé por qué. Me siento como con la necesidad de algo, pero no sé qué es lo que me hace falta. Y Ana se sentía así. Y el esposo le decía, Ana, pero yo soy mejor que 10 hijos para ti. ¿Por qué estás así? ¿Por qué lloras? ¿Por qué te entristeces? ¿Por qué estás en esa condición? Y Ana no lograba dar una respuesta. Número 2. En esa crisis, Ana hizo algo. Y los tiempos de crisis, cualquiera sea la crisis que enfrentemos, nos brinda una oportunidad. Toda crisis nos da una oportunidad. Es como que dijéramos, todo problema nos da una oportunidad, pero quiero ir más allá del problema, decir toda crisis. La crisis nos da una oportunidad, y es la oportunidad de ser oídos por Dios. Puede mirar un poquito con atención esa frase. Las crisis nos dan una oportunidad para ser escuchados por Dios. Y alguien dirá, pero Dios no escucha todo el tiempo.
En cierta forma sí, pero nosotros, la mayor parte del tiempo, no nos acercamos a Dios de tal manera que podamos ser oídos. Y cuando nosotros entramos en crisis, se da una cierta condición en nuestra vida, en nuestra alma, para que podamos acercarnos a Dios de una manera diferente, que no sucede cuando no estamos en crisis, que no sucede cuando no estamos en problemas. De manera que cuando nos encontramos arrinconados, cuando nos encontramos en cierta forma caídos, en cierta forma quebrados, en cierta forma bajo el peso de la circunstancia, algo sucede que nos permite acercarnos a Dios de una forma diferente. Eso fue lo que pasó con Ana. Leemos así en el verso 9 en adelante. Y se levantó Ana, dice el verso 9. Se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo, ella, con amargura de alma, oró al Señor y lloró abundantemente. Vamos a detenernos allí por un momento. Ana se levanta y va al único lugar a donde podía ir, a la presencia del Señor. Se dirige al templo, se dirige no era el templo, era el tabernáculo, pero era como decir el templo. Se dirige a donde está el sacerdote. Ana se levanta y va a buscar el rostro del Señor. Ella no fue a buscar al sacerdote, ella fue a buscar al Señor. Ella fue a buscar al Señor. Ni siquiera habló con el sacerdote. Llegó al templo y se arrodilló allí. Y comenzó el llanto. Y dice la Biblia, comenzó a orar, pero como leímos, dice que oró. ¿Cómo? Con amargura de alma. ¿Qué no había en el corazón de Ana que dice la Biblia oró con amargura de alma? Se sacó algo que estaba allí adentro, pero se lo sacó en presencia del Señor. Se lo sacó en presencia del Señor. Expresó su amargura con lágrimas, expresó su aflicción, su tristeza. Y le diría, no nos dice la Biblia todo lo que le dijo al Señor, pero ella se sentía que el Señor la tenía botada. Ella se sentía que el Señor no la escuchaba, que el Señor no la tenía, la había dejado de lado, que el Señor estaba siendo indiferente para con ella. Y vació su corazón delante del Señor. Dice el verso 11, e hizo un voto, una promesa, un juramento. Le dijo al Señor, te propongo algo, diciendo, Señor de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Había unas personas que eran consagradas a Dios. Eran los nazareos. Creo que mencioné algo de eso la semana pasada o antepasada. Y un nazareo era alguien que había sido dedicado al Señor por entero. Y una de las características de las muchas cosas, pero una era que, por ejemplo, nunca iba a pasar navaja por su cabeza, por su cabello. Se iba a dejar crecer el pelo. No estaba permitido para esa persona que le pasaran tijera, que le cortaran el cabello.
Y Ana dice, si me das un hijo, Señor, si te acuerdas de mí y quitas esta afrenta, dice, te lo regalo. Tú me lo das y yo te lo entrego a ti por completo. No dices, te voy a dar las gracias por él. No, le dice, ese hijo que me des te lo voy a entregar a ti. Si me das un hijo, te dignas a mirar mi aflicción, le dice al Señor, el hijo que me des yo lo consagraré a ti, te lo entregaré a ti. Esa fue su promesa, ese fue su voto para con Dios. Y dice el verso 12, mientras ella oraba, ¿oraba cómo? Mientras ella oraba largamente delante del Señor, el sacerdote la estaba mirando a cierta distancia. Pero Ana hablaba en su corazón, oraba en su corazón, apenas movía los labios y no se escuchaba nada. Se movían sus labios, su voz no se oía. Y Elí pensó que estaba borracha, que estaba ebria. Y entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino, como decir, pasa esa borrachera, ¿hasta cuándo vas a estar? Ana le respondió, Señor mío, no, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante del Señor. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Como decir, estoy orando por la carga, por lo mal por el sufrimiento que he traído. Y Elí le respondió y le dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, como si hubiese dicho amén, ella dice, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino. Y comió, y no estuvo más triste. En esa oración de Ana, algo cambió. Algo cambió dentro de ella. Algo cambió que ella llegó de una forma y cuando salió de allí se sentía diferente y de hecho vivió diferente. Algo cambió. En la presencia del Señor ocurrió un cambio allí en su corazón. Y ese hijo que ella anhelaba con todo su corazón dejó de ser la petición de ella para venir a ser algo que ella le entregó al Señor mismo, aún antes de haberlo recibido. Dejó de ser la petición en cierta forma egoísta de ella para venir a ser ahora algo que ella le está entregando al Señor. Antes te lo pedía, pero ahora, Señor, si me lo das, no me voy a quedar con él, te lo voy a entregar a ti. ¿Lo estamos viendo? Estaba que me moría por esto, pero ahora, Señor, si tú me lo das, no me voy a quedar con eso, lo voy a soltar y te lo voy a entregar a ti. Es lo que está pasando allí, en esa oración. Decidió prometer al Señor que si Él respondía a su oración, se lo consagraría por entero. Y sabe, no sería la primera vez que Ana le pedía un hijo al Señor, pienso. Yo pienso que en más de una oportunidad ella le habría pedido al Señor, le habría manifestado al Señor que quisiera tener un hijo. Pero el Señor la llevó hasta ese punto, tenía que llegar antes de que el Señor le respondiese. El Señor la fue llevando y fue esperando que ella llegara hasta ese punto, el más bajo, el de la crisis de mayor profundidad,
donde el corazón se derrama y se desborda con todo lo que tiene que decir, pero por otro lado, donde ella entonces es capaz de renunciar a eso mismo para entregárselo al Señor, para entregárselo al Señor. Yo no sé por qué, no le podría decir por qué, pero hay oraciones que el Señor como que decide no contestarlas hasta que nosotros lleguemos a ese punto al que llegó Ana. Hay oraciones que Dios como que parece reservarse el derecho y decir no lo concedo hasta que llegue a ese punto, al punto de la crisis, al punto de la renuncia, al punto de decir, Señor, esto que tanto te he pedido ahora ya no te lo pido solo para mí. Te lo pido es por la causa tuya, te lo pido por tu propio reino, te lo pido por tu propia voluntad y te lo entrego a ti. Y mientras Ana pedía para ella, el Señor guardaba silencio. Y bastó que Ana llegara al punto profundo, que Ana llegara al punto de la crisis y dijese, Señor, si me lo das, te lo voy a entregar. Y allí fue cuando entonces el Señor decidió responder a la oración de Ana. Son momentos decisivos cuando llegamos a eso en la oración, en alguna petición, en algún clamor. Momentos de quiebre, momentos de cambio, momentos de un nuevo comienzo. Sabe que en la vida hay distintas etapas y nuevos comienzos, pero cada etapa nace casi siempre de una crisis. Llegar a una crisis y se cerró esto y tal, y ahí muere y comienza otra etapa nueva. La vida está llena de esos procesos. Y para que inicie un nuevo proceso, un nuevo comienzo, entonces tenemos que llegar a un punto de crisis y a un punto donde Dios trata con nosotros. ¿Cuántos de nosotros hoy estaremos en ese punto? Llegando a ese punto de crisis donde se necesita por un lado que Dios nos hable, que Dios haga algo, pero por otro lado como que el Señor está esperando que nosotros hagamos el voto. Ya usted hizo el voto, ya usted hizo el voto con relación a eso que le aflige, con relación a eso que pesa sobre su alma. Ya usted se lo entregó al Señor y dejó de ser eso solamente su petición y su deseo para decirle, Señor, esto es tuyo. Y no, si me lo das, bueno, es tuyo. Como tú deseas, como tú quieras, te lo entrego a ti. Todos tenemos necesidad de esas transformaciones, todos tenemos necesidad de ese nuevo comienzo, de ese trato especial de Dios sobre nuestra vida. Leímos en el verso 18 que después de esto Ana se fue por su camino, regresó, comió y se le acabó la tristeza. ¿Hasta cuándo orar? ¿Hasta cuándo debemos orar por algo que nos aflige, que nos pesa? Y una respuesta sería, hasta que el peso se vaya, hasta que la carga desaparezca, hasta que el reposo venga al corazón. Si oramos y todavía sigo angustiado, no puedo parar, debo seguir orando. Orar hasta que eso que me trajo de rodillas al Señor me sea quitado como de encima, ese peso. Y me levanto y salgo livianito, salgo ligero. Algo pasó, el Señor me escuchó. Muchas veces nos levantamos antes de tiempo. Muchas veces oramos y a medio camino nos levantamos y nos vamos. Y la oración no fue completada. Y el proceso de Dios no fue completado en nosotros.
y nosotros mismos no nos adentramos, no llegamos a donde teníamos que llegar en nuestra devoción con el Señor, en nuestro encuentro con el Señor. En el verso 20, bueno, tenemos el 19. Y levantándose de mañana al otro día, dice, adoraron delante del Señor y volvieron y fueron a su casa, regresaron del viaje. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y el Señor se acordó de ella. Y el Señor se acordó de ella. El tercer punto, diríamos, la gratitud se expresa a través de la entrega. Ninguna vida llega a esta tierra por casualidad. Ninguna vida llega a la deriva, ninguna vida llega por, ¿cómo diríamos? Yo creo que podríamos decir, ninguna llega sin que Dios lo haya permitido. Vamos a decirlo así. Aún aquellas vidas que llegan por una relación forzosa e indebida, aún esas vidas no llegan a la aventura y no llegan así por así. La soberana mano de Dios está en medio de todo ello. Los hijos, por otro lado, no son de los padres. Los hijos no son de los padres. Los hijos son del Señor. Las vidas todas pertenecen al Señor. Los hijos no son ni de sus madres ni de sus padres, son del Señor. El Señor se acordó de Ana. Y Ana también se acordó del Señor. Y leemos que cuando se cumplió el tiempo del alumbramiento, del nacimiento, dice el verso 20, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel. Y Samuel significa pedido al Señor, pedido al Señor. Y ella dice, lo voy a llamar Samuel porque yo se lo pedí al Señor. Después de esto subió el varón Elcana con toda la familia. Llegó el tiempo de ir otra vez al lugar de las ofrendas. Todos los años iban para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino que dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante del Señor y se quede allá para siempre. Y Elcana, su marido, le respondió, está bien, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Dice el verso 24, después que lo hubo destetado, lo llevó consigo, con 3 becerros, un efa de harina, una vasija de vino, y lo trajo a la casa del Señor en Silo. Y el niño era pequeño. Y yo pienso que tendría 3 añitos. Cada uno de estos becerros era uno por cada año. Y a los 3 años ella le quitó la teta, lo destetó. Le quitó el pecho y se llevó su criaturita. Dijo, ya estamos listos para llevarlo al Señor. Y llevó la ofrenda por cada uno de esos años y lleva allá. Y dice la Escritura, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, dice, trajeron el niño a Elí, el sacerdote. Y ella le dijo, Señor mío,
Vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando al Señor. Por este niño oraba y el Señor me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también al Señor. Todos los días que viva será del Señor. Y adoró allí a Jehová. ¿Qué dice el verso 28? Termina el verso 28 diciendo, y adoró allí al Señor. ¿Sabe que nosotros debemos también adorar a Dios después de cada respuesta recibida de Él? Debemos aprender a adorar a Dios después de cada respuesta del Señor ante nuestras oraciones. Pero debemos adorar al Señor después de cada renuncia que tengamos que hacer. Debemos adorar al Señor después de cada entrega, porque ella está adorando a Dios después que entrega a su hijo. Ella no está adorando a Dios en el momento que lo recibe. Se habrá gozado, le habrá dado gracias, le habrá alabado, pero ella, dice la Biblia, va a adorar a Dios cuando se desprende de su hijo, adora a Dios. Después que entrega al hijo al sacerdote, al pequeño en manos del sacerdote, se decide adorar a Dios y comienza a adorar a Dios. Y nosotros tenemos que llegar y entrar por esa puerta que se llama adoración. Entramos por la primera, acción de gracias. Gracias a Dios. Todo el mundo puede decir con facilidad, gracias a Dios. Hasta la gente que no tiene un compromiso con el Señor y que nunca va a una iglesia dice gracias a Dios. Y hasta aquellos que no leen la Biblia y que no le honran dicen gracias a Dios. Todo el mundo puede dar gracias a Dios. Esa es una puerta muy amplia y muchos entran por allí sin problema. Luego hay otra puerta un poquito más estrecha. Se llama alabanza. Entonces allí son menos los que pasan por las puertas de la alabanza y son los que deciden que van a alabar a Dios, que van a honrar a Dios de manera específica, de manera puntual, de conformidad con lo que Él dice en su palabra y le dan la gloria a Dios y le dan alabanza a Dios y se detienen y pueden alabar al Señor por esto, por esto, por esto, van detallando y dándole gracias a Dios. ¿Sabe que todo lo debemos a Él? Todo lo debemos a Él. Desde el aire que respiramos hasta todo el sueño que conciliamos, todo se lo debemos a Él. Es un don, la vida no es, nadie la tiene asegurada, no podemos pagar para que nos mantengan vivos, para que nos aseguren la vida, para asegurarnos la salud. Es un regalo que recibimos del Dios Altísimo y deberíamos alabarlo por cada uno de esos dones, de esas dádivas. Pero la alabanza solamente nos permite llegar hasta cierto punto. Y hay otra puerta más adentro y más cerrada todavía y más pequeña, más estrecha, más profunda. Hay que entrar más adentro. Se llama adoración. Y allí casi muy pocos entran ahí por esa puerta para adorar a Dios. Que no tiene que ver con cantar, que no tiene que ver con levantar las manos. Tiene que ver con algo que sucede en el corazón. Tiene que ver con algo que sucede en el alma, en el interior. Tiene que ver con una realidad que se experimenta y que se vive y que nace de un quebrantamiento. Y el que no es quebrantado no puede adorar. Y el que no llega a esa crisis donde se rompe delante del Señor y en presencia del Señor no puede adorar. Y Ana llegó hasta la última puerta, que es adoración. Y cuando se desprendió de su hijo, dice la Biblia, y adoró al Señor. Y adoró al Señor al desprenderse de su hijo para entregarlo en manos del Señor. Pero es lo que nos dice la Biblia también que hizo Job. Cuando perdió todo, Job, dice entonces la Biblia, se postró y adoró a Dios. Y es a donde estamos llamados a llegar nosotros. No solamente a alegrarnos en Dios, no solamente a darle gracias, no solamente a reconocer su grandeza y alabarle, sino a adorar. Sino a adorar.
No tiene que usted venir al templo para adorar, pero cada vez que venga procure adorar. Pero tenemos que aprender a adorar a Dios. El alma que adora reconoce que Dios lo es todo y que todo le pertenece a Él y se entrega a Él. Y aunque vacío quede, dice: Señor, pero te tengo a ti. No importa que no tenga nada más, te tengo a ti. Y Ana se despojó, repito, se vació de su hijo, se desprendió de su hijo, lo entregó al Señor y dice: te estoy adorando. Y dice, comenzó a adorar a Dios. Dice el verso, capítulo 2, verso 1, y Ana oró. Y es la muy famosa, el canto de Ana, canto, oración de Ana. Dijo: mi corazón se regocija en el Señor, mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como el Señor, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es el Señor, y a Él toca pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados. Los débiles se ciñeron de poder. Los saciados quedaron sin nada, se tuvieron que alquilar por pan. Y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril, la que no podía tener hijos, ahora ha dado luz y tiene 7. Y la que tenía muchos hijos quedó languideciendo. Parecen contradicciones todo eso, ¿verdad? El Señor mata y el Señor da vida. Él hace descender al Seol, al abismo, y hace subir. Jehová empobrece y Él enriquece. Abate y enaltece. Todo lo hace Él en todo. Levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentar con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque del Señor son las columnas de la tierra y Él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, de sus escogidos, de sus hijos. Pero los impíos, los que le desprecian, los que no quieren saber nada de Dios, dice, perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante del Señor serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará Dios desde los cielos. El Señor juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. Amén. Amén. En cuarto lugar, este pasaje, el que leímos y lo que ha estado sucediendo con Ana, nos dice que las respuestas del Señor satisfacen nuestra necesidad, traen consuelo a nuestra vida, pero por otro lado, más allá de eso, responden a necesidades más amplias. Nosotros pensamos solamente en nuestro caso, pero cuando Dios responde a nuestra necesidad, no solo nos responde a nosotros, responde a otras necesidades. Y Dios le da un hijo a Ana, pero no es el hijo de Ana. Dios le está dando, en ese niño, Dios le está dando al que será el juez de toda la nación, al que será el juez de toda la nación de Israel, uno de los hombres de Dios más importantes, influyentes en la historia de Israel. El niño Samuel era la necesidad a la oración de Ana. Con ese niño el corazón de Ana fue sanado.
Si antes estaba enfermo en su corazón, si antes estaba en amargura, si antes estaba en esa condición de, sí, de amargura, de estar mal, de insatisfacción, ese niño trajo sanidad, trajo sanidad. Sanidad que experimentó en esos 3 años que estuvo con él y sanidad que la hizo libre, la hizo otra mujer. Su estigma de mujer estéril, de mujer menospreciada desapareció. Su vida alcanzó una sensación de plenitud. Y si antes pensaba, Ana, me falta algo, ya entonces diría, estoy completa, no me hace falta nada. Tengo la respuesta que Dios me dio, la respuesta que necesitaba. No solo por el hecho de ser madre, sino que con ese niño ella dijo, Dios me escuchó, Dios me respondió. Usted tiene que llegar a ese mismo punto y de tener usted también en su mano la convicción de saber, no, es que Dios me respondió. Dios me respondió. ¿Qué petición tiene usted todavía? Y yo le diría, entrégueselo al Señor y vaya al encuentro del Señor. Y no salga de allí hasta que el Señor le responda. Y después que usted tenga eso, usted podrá ir por toda la vida con la cara en alto y alegre, decir, Dios me respondió, el Señor me respondió. El Señor me respondió. Yo estaba así, yo estaba quebrantada, yo estaba amargada, yo estaba mal. Pero el Señor me sacó de allí. El Señor me respondió. Dios siempre tiene propósitos que van más allá de nosotros mismos. De manera que por ello el desafío, la invitación de la palabra de Dios para nosotros siempre es que no nos encerremos en nosotros mismos. Lo que usted recibe del Señor no solo lo recibe para usted, lo recibe para compartirlo con otros. Sea lo que sea, sea lo que sea. Lo que el Señor le ha dado a usted y lo que el Señor le entrega a usted, se lo entrega para su gozo, sí, para su satisfacción, sí, para su salud, sí, pero no se agota allí. Se lo entrega para que usted pueda con ello también, en cierta forma, bendecir a otros. Ser instrumento para que el amor de Dios toque también a otros. No estoy hablando de dinero, no estoy hablando de ofrendas, no estoy hablando de esas cosas. Estoy hablando de los asuntos, de los dones, de las dádivas, de las bendiciones espirituales que el Señor le entrega a usted. De los dones que el Señor, de las respuestas que Dios obra sobre su vida. Alguien necesita escuchar la historia suya. Alguien necesita escuchar de la forma como Dios a usted le ayuda. Alguien necesita escuchar de las crisis que usted ha enfrentado y cómo Dios le ha sacado de allí. Alguien necesita escuchar y conocer la historia suya. La historia suya. Leemos en el verso 18 y este es el punto final. Bueno, el verso 11 dice, y Elcana se volvió a su casa en Ramá. Elcana, Ana, y el niño se quedó, y dice, y el niño ministraba al Señor delante del sacerdote Elí. Luego leemos en el 18, verso 18, y el joven Samuel ministraba en la presencia del Señor vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña,
estaba chiquito, y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y su mujer, diciendo: el Señor te dé hijos de esta mujer, en lugar del que pidió al Señor, del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó el Señor a Ana, y ella concibió, y dio a luz 1, 2, 3, 4, 5, 3 varones y 2 hembras. Y el joven Samuel crecía delante del Señor. Hasta ahí llega la historia de Ana. No aparecerá más en todo el resto del pasaje. No se nos dirá nada más. Ya se nos dijo todo lo que el Señor quería que conociéramos acerca de ella. No sabremos cómo murió, no sabremos nada de los otros hermanos de Samuel, no sabremos nada de Elcana, pero allí está la historia de Ana. ¿Qué son esos otros 5 hijos que ella recibió? ¿Sabe que Dios no se queda con nada? ¿Sabe que el Señor no se queda con nada? Absolutamente con nada. Lo mínimo que usted le entregue al Señor, el Señor se lo reintegrará, le recompensará. Sea lo que sea, sea lo que sea. Ana le entregó un hijo y el Señor no la iba a dejar sola. El Señor le dio 5 hijos más. Pero así lo destaca la Escritura. ¿Sabe que Dios es, como dice en hebreo, galardonador? Él recompensa, Dios premia a los que le buscan. Y lo que alguien le entrega a Él o le consagra a Él, Dios lo devuelve en bendición. Dios lo recompensa. Si nosotros fuésemos carnales, diríamos, es un buen negocio hacer negocio con Dios. No me gusta usar esa expresión. Pero Dios recompensa lo suyo. Las recompensas de Dios nunca dejan de llegar. No dejarán de llegar porque Él es fiel. No dejarán de llegar porque Él es justo. No dejarán de llegar porque Él es bueno. No dejarán de llegar porque eso contradiría lo que Él es en su esencia, en su ser. Dios no es injusto en ninguna manera, en ningún aspecto. No dejará de retribuir, no dejará de recompensar a todo aquel que algo le entrega o le dedica a Él. El texto cierra el verso que leímos con las palabras: y el joven Samuel crecía delante del Señor. ¿En qué punto te encuentras tú? ¿En qué punto nos encontramos nosotros? Vimos todo el proceso de Ana. ¿En qué punto nos encontramos nosotros? Si estamos solamente en el inicio del camino, le diría adelante. Si ya usted está en la crisis, le diría ahora mucho menos, no se detenga, avance, vaya a la presencia del Señor. Si está en la crisis, no es para atrás donde tiene que ir, tiene que avanzar, vaya a la presencia del Señor. Si el desaliento, si la amargura, si ese sentido de abandono está llenando su corazón, derrame su alma delante del Señor. Es humano, es normal que en determinadas situaciones nos sintamos mal. Pero no se quede allí, no nos quedemos allí. Vayamos a la presencia del Señor, derramemos nuestra alma delante de Él, hablémosle de nuestro sentir.
Si no nos sinceramos con el Señor, ¿con quién nos vamos a sincerar? ¿Nos vamos a quejar con las personas que nada pueden hacer? ¿Vamos a reclamarle a la gente que nada puede hacer? Mejor es sincerarnos con el Señor. Mejor es decirle: Señor, tengo la vida de cuadrito y ya no me gusta la vida que tengo. ¿Me la puedes cambiar? Y no sé qué usted tendrá que ofrecerle al Señor, que prometerle, qué voto tendrá que realizar usted para el Señor. Pero quizás Dios esté esperando que usted haga un voto. Quizás el Señor esté esperando que usted haga un ofrecimiento. Será para su bien, será para su sanidad, será para su bienestar, será para su bendición. Y si ya el Señor le respondió, adore y cumpla con su parte. Adore y cumpla con su parte. ¿Qué le estaba usted pidiendo al Señor y que el Señor le respondió y ahora va a quedarse usted lejos? No, usted tiene que ir a la casa del Señor otra vez y entregar lo que usted había prometido y corresponder al amor que Dios le ha manifestado y corresponder a la bondad que Dios le ha manifestado. Esto no es un asunto de hombres, es un asunto entre usted y el Señor. No importa que nadie más lo sepa, es un asunto entre usted y el Señor. Y si algo usted tiene que dejar en presencia del Señor, déjelo confiadamente en las manos del Señor. Tiene un hijo, usted, madre que está escuchándome, entrégueselo al Señor. No podrá estar más seguro que en las manos del Señor. Y usted no podrá hacer por ese hijo lo que Dios puede hacer por él. Amén. Entrégueselo al Señor. Entrégueselo al Señor. Le dice: Señor, yo no puedo hacer más nada, no sé qué es lo mejor para él. Cada vez lo veo en una situación que más me duele. Entrégueselo al Señor. El Señor sabe cómo rescatarlo. El Señor sabe cómo atraerlos. El Señor sabe cómo salvarlos. Amén. El Señor sabe qué hacer con ellos. No se atraviese usted, perdone la expresión, no se atraviese usted en el trato que Dios tenga para con sus hijos. Deje que Dios trate con ellos. Si el Señor los está quebrantando, deje que el Señor los quebrante. Si el Señor los está doblegando, deje que el Señor los doblegue. No se meta usted en eso, amada hermana. Entrégueselo al Señor. Entrégueselo al Señor. Y si tiene usted un hijo pequeño, consagre y prepare esos niños para su servicio, para su destino en Dios. Si todavía los tiene pequeños, haga lo que esté de su parte para prepararlos para su caminar con Dios. Es la mejor herencia que les puede dar. Es el mejor legado que les podrá dejar. Enseñarlos y prepararlos y vestirlos para su caminar con Dios. Ana no se olvidó de su Samuel, y aunque tuvo 5, de seguro jamás se olvidó de su Samuel. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén. Que el Señor les bendiga. Padre Celestial, queremos darte a ti todo honor. De ti hemos recibido todo, Señor. La vida. De ti, Señor, hemos recibido la oportunidad, Señor, de mirar, de entender por qué estamos acá, de entender tu amor, la grandeza de tu amor, que trasciende, Señor, nuestro entendimiento, nuestros límites, que se manifiesta en nuestros problemas, en nuestras crisis, que aún en medio de nuestras angustias o de nuestras preocupaciones,
allí precisamente, Señor, tú esperas, Señor, que nos acerquemos a ti. Y gracias por tener siempre una puerta abierta para que nos acerquemos, para que te contemos, para que te hablemos, Señor, acerca de nuestra necesidad, de nuestro vivir, de nuestro sentir. Solamente tú tienes, Señor, la palabra que necesitamos, la paz que necesitamos, la respuesta que anhelamos, el cambio, Señor, de las circunstancias de nuestro vivir. Queremos, Señor, también, como Ana, poder llegar ante tu presencia y derramar nuestro corazón delante de ti y salir, Señor, aligerados, salir, Señor, con el cambio, Señor, que ha sido obrado en nuestros corazones. Quiero entregarte mi sueño, Que tu propósito se cumpla en nuestro vivir, en nuestras vidas y en la de nuestra familia. Tuyos somos, Señor. Y gracias por tenernos presente, por acordarte también de nosotros. Te has acordado de nosotros, Señor, y te agradecemos por ello. Tu propósito sea perfeccionado y cumplido cabalmente en cada uno, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos y en ese nombre te damos las gracias. Aún enséñanos a adorar, Señor, a adorar más profundamente, a adorar con todo nuestro ser, a adorar con todo nuestro entendimiento, a adorar, Señor, con las manos llenas o con las manos vacías, a adorar, Señor, ante ti. En Cristo Jesús te lo pedimos. Te damos gracias. Amén. Amén.